¿Ese cansancio que no desaparece ni después de dormir 10 horas? No es físico. Es tu alma gritando que estás viviendo una vida que no es tuya. Te despiertas exhausto, te arrastras durante el día como un zombi elegante, y por la noche te acostas pensando, pero si no hice nada tan pesado hoy. Pues sí. El problema es exactamente ese, estás gastando energía vital fingiendo ser alguien que no sos, y eso drena más que cualquier maratón. ¿Por todos los complejos autónomos? Yo, Carl Jung, pasé décadas explorando los laberintos de la psique humana, analizando miles de pacientes desde obreros hasta millonarios, desde amas de casa hasta ejecutivos con traje, y descubrí algo perturbador: la epidemia moderna no es gripe, no es ansiedad, es agotamiento existencial. Y ustedes ni siquiera saben que están enfermos. Permítanme ser brutalmente honesto con ustedes, ¿ese café triple que toman a las 3 de la tarde? Inútil. ¿Ese fin de semana que pasan descansando en el sofá viendo Netflix? Desperdicio. ¿Esas vacaciones que toman todos los años y vuelven más cansados que cuando se fueron? Teatro puro. ¿Por qué? Porque están intentando recargar la batería equivocada. ¿Saben qué es fascinante? Probablemente ya lo hayan notado en las personas a su alrededor, tal vez hasta en ustedes mismos. Esa colega de trabajo que siempre suspira «estoy agotada», pero que mágicamente encuentra energía para hablar mal de otros durante el café. Ese amigo que dice no tener fuerzas ni para salir de casa, pero que puede estar 3 horas revisando las redes sociales. O ustedes mismos, que llegan a casa muertos de cansancio después del trabajo, pero cuando alguien los invita a esa conversación sobre el tema que aman, de repente están ahí, ojos brillando, hablando durante 2 horas sin parar. Esto no es hipocresía. No es falta de fuerza de voluntad. Es algo mucho más profundo y, me atrevo a decir, mucho más serio, es su psique negándose a colaborar con un fraude. Y el fraude son ustedes. Ahora presten mucha atención, porque lo que voy a revelar ahora les hará repensar cada segundo de cansancio que sintieron en la última década. En mi práctica clínica en Zúrich, atendí a pacientes que los médicos ya habían examinado de arriba a abajo. ¿Análisis de sangre? Perfectos. ¿Tiroides? Funcionando. ¿Vitaminas? Todas en nivel adecuado. Pero llegaban a mi consultorio arrastrándose, como si cargaran el mundo a cuestas. ¿Y saben qué descubría en el 90% de los casos? No estaban cansados. Estaban destrozados por dentro. Les voy a explicar de una manera que hasta un niño entendería. Imaginen que son un auto con 2 tanques de combustible. El primer tanque es el físico, ese lo conoce todo el mundo. Es lo que reponen con comida, sueño, ejercicio. El segundo tanque es el psíquico, y este, mi querido espectador, el 99% de la gente ni sabe que existe. Se repone con sentido, con autenticidad, con propósito, con acciones que están alineadas con quien ustedes realmente son en lo más profundo. Ahora viene la parte cruel: pueden tener el tanque físico lleno hasta el tope, pero si el tanque psíquico está vacío, se van a sentir agotados todo el tiempo. Peor aún, pueden estar llenando el tanque equivocado toda su vida y preguntándose por qué nunca funciona. Y aquí está el insight que transformó mi comprensión de la psicología moderna: cuando viven una vida que contradice su naturaleza esencial, cuando usan una máscara social todo el día, cuando sofocan sus verdaderos deseos, cuando hacen lo que deben, en vez de lo que son, no solo dejan de ganar energía, pierden energía activamente. Es como conducir un auto con el freno de mano puesto. El motor está funcionando, el combustible está ahí, pero apenas se mueven y todo se calienta, chirría, sufre. ¿Quieren saber si están espiritualmente drenados o solo físicamente cansados? Hagan esta prueba conmigo ahora, y sean honestos,
porque mentirle a mí es pérdida de tiempo, pero mentirse a ustedes mismos es suicidio psicológico. Piensen en la última vez que hicieron algo que realmente quisieron hacer. No lo que sus padres esperaban. No lo que su cónyuge pidió. No lo que su jefe exigió. Algo que brotó genuinamente desde dentro de ustedes. Puede ser algo simple: pintar, cantar en la ducha, bailar solos en la cocina, escribir, caminar sin rumbo, conversar sobre ese tema que les apasiona. Ahora respondan, ¿hace cuánto tiempo fue eso? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una década? Si tardaron más de 5 segundos en responder esta pregunta, amigos míos, su diagnóstico está confirmado. No están cansados. Están espiritualmente hambrientos. Están viviendo una vida prestada, usando ropa que no es de su talla, respondiendo a un nombre que no es el suyo. ¿Y saben cuál es la ironía cruel de todo esto? Probablemente se enorgullecen de ello. Lo llaman ser adulto. Dicen, así es la vida. Usan el cansancio como medalla de honor, como si sufrir fuera sinónimo de éxito. Pero yo, que pasé toda mi vida estudiando la psique humana, les digo, eso no es madurez. Es autotraición institucionalizada. Y antes de que piensen que estoy aquí solo para hacer el diagnóstico y dejarlos en la angustia, no se preocupen, no soy tan cruel. Quédense hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la fórmula de la reconexión energética, un proceso psicológico tan contraintuitivo que va contra todo lo que les enseñaron sobre productividad, descanso y gestión de energía. Les mostraré por qué tomar vacaciones no resuelve nada si vuelven a la misma prisión. ¿Por qué dormir más puede incluso empeorar su agotamiento? Porque esos consejos de desacelerar y hacer menos son, muchas veces, exactamente lo opuesto a lo que su psique necesita. Y principalmente, voy a revelar el concepto junguiano que explica por qué algunas personas de 70 años tienen más energía que jóvenes de 25, y no tiene nada que ver con genética ni suerte. Este vídeo no es sobre autoayuda barata. No les voy a decir que mediten, hagan yoga o tomen té de manzanilla, aunque si les gusta, genial. Les voy a mostrar la arquitectura psicológica del agotamiento moderno y cómo ustedes, sí, ustedes que me están escuchando ahora, pueden reconstruir su relación con la energía vital. Y si son nuevos aquí en el canal, ¿qué diría Jung? Considérense suscriptores, porque cada semana yo, Carl Jung en persona, bajo de mi consultorio etéreo en Zúrich para analizar los absurdos de la vida moderna a través de las lentes de la psicología profunda. Sin rodeos, sin autoayuda de aeropuerto, solo ciencia psicológica servida con una dosis generosa de sátira. Porque si no nos reímos de todo esto, vamos a llorar, y francamente, ustedes ya están llorando suficiente. Así que abróchense el cinturón, preparen ese café que no va a resolver nada, y vamos juntos a descubrir por qué están agotados aún sin haber hecho nada extraordinario hoy. Ahora llegamos al corazón de la cuestión, y les voy a revelar algo que cambiará completamente la forma en que entienden su propio cansancio. Les presento el principio de equivalencia, uno de mis descubrimientos más importantes y, curiosamente, uno de los más ignorados por la psicología superficial moderna. Cuando desarrollaba mi teoría de la energía psíquica, me fascinó la primera ley de la termodinámica. ¿Conocen esa ley de la física que dice que la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse? Pues bien, descubrí que la psique humana funciona exactamente igual. La energía psíquica, lo que yo llamo libido, que no es solo deseo sexual, sino la fuerza vital que mueve toda su existencia, nunca desaparece. Nunca. Entonces, cuando dicen no tengo más energía para nada, técnicamente están mintiendo. La energía está ahí. Siempre estuvo. Siempre estará. El problema es que fue redistribuida a lugares de su psique que ni imaginan que existen.
Y esa redistribución los está matando poco a poco. Déjenme explicarles esto en carne propia. Imaginen que su psique es como una empresa con varios departamentos. Está el departamento de vida pública, que gestiona su trabajo, sus obligaciones sociales, su imagen. Está el departamento de relaciones, que cuida sus conexiones con otras personas. Está el departamento de creatividad, donde habitan sus sueños, sus pasiones, sus expresiones auténticas. Y está el departamento del yo verdadero, ese que guarda quién realmente son cuando nadie los mira. Ahora, aquí está la jugada maestra. Según el principio de equivalencia, si sacan energía de un departamento, automáticamente va a otro. No hay escape. Es matemática psicológica pura. Y ahora viene la parte que los va a enfurecer, pero es esa misma ira la que los liberará. ¿Saben toda esa energía que ustedes no tienen para hacer las cosas que importan? ¿Para perseguir sus sueños? ¿Para cambiar de vida? ¿Para ser quienes realmente son? No se evaporó. Está siendo desviada, y les voy a decir exactamente a dónde. Desvío número 1, el mantenimiento de la máscara. Cuando viven una vida falsa, cuando construyen una persona que no corresponde a su yo verdadero, están gastando energía psíquica masiva 24 horas al día solo para mantener la farsa en pie. Es como intentar sostener una pelota de playa bajo el agua, gastan una energía absurda para mantener algo forzado en una posición antinatural. Piensen en esto. ¿Cuántas veces al día mienten sobre cómo se sienten? ¿Cuántas veces sonríen cuando quieren llorar? ¿Cuántas veces dicen estoy bien cuando se están desintegrando por dentro? ¿Cuántas veces hacen algo que odian solo porque se espera de ustedes? Cada vez que hacen esto, están bombeando energía psíquica al departamento del mantenimiento de la mentira. Y aquí está el horror, ese departamento nunca cierra. Trabaja 24 horas por 7 días, drenándolos incluso cuando están durmiendo. Desvío número 2, la represión de contenidos inconscientes. Todo aquello que son pero no pueden ser, todo aquello que sienten pero no pueden expresar, todo aquello que desean pero no pueden admitir, todo eso debe mantenerse encerrado en el sótano de su psique. Y adivinen. Encerrar no es gratis. Están gastando una energía colosal para mantener esas puertas cerradas. Es como tener prisioneros en un sótano que golpean la puerta día y noche, gritando por ser liberados. Necesitan guardias allá abajo 24 horas para asegurarse que no escapen. Esos guardias son su energía psíquica, y nunca descansan, nunca toman vacaciones, nunca hacen huelga. Solo drenan, drenan, drenan. Desvío número 3, los síntomas neuróticos. Este es mi favorito. Cuando la energía no puede fluir donde debería ir, hacia su autenticidad, su creatividad, su expresión genuina, tiene que ir a algún lugar. ¿Y a dónde va? A los síntomas. ¿Esa ansiedad inexplicable? ¿Es energía desviada? ¿Ese insomnio que los tortura a las 3 de la mañana? Energía desviada. Esas compulsiones que no pueden controlar, comer de más, beber de más, gastar demasiado, desplazarse por el feed de redes sociales demasiado. Toda energía desviada. La psique es inteligente, ¿saben? Encontrará una salida. Si no permiten que la energía fluya por los canales correctos, explotará por los incorrectos. Y ahí estarán, agotados, preguntándose, ¿por qué no tengo energía para vivir? Mientras toda su energía se usa para alimentar sus propios síntomas. Ahora les voy a dar la ecuación, presten atención porque esta fórmula explica el 90% del sufrimiento psicológico moderno. Según el principio de equivalencia. Energía total igual a energía disponible más energía desviada. La energía total es fija.
Nacemos con un reservorio de energía psíquica, y no aumenta mágicamente. Lo que sucede es una redistribución constante. Entonces, matemáticamente, cuanta más energía desvíen para mantener máscaras, reprimir contenidos y alimentar síntomas, menos energía disponible tendrán para vivir. Por eso pueden dormir 12 horas y despertarse agotados. Por eso pueden tener días libres y sentir que necesitan otro día libre. Por eso las vacaciones no resuelven nada. Porque no están reponiendo energía, solo están pausando el desgaste. Pero la redistribución patológica sigue sucediendo adentro, silenciosa, inexorablemente. Les doy un ejemplo que entenderán inmediatamente. ¿Conocen a esas personas que siempre se quejan de que no tienen tiempo para nada, que están siempre ocupadas, siempre corriendo, siempre sobrecargadas? Pero si miran de cerca, tienen tiempo infinito para el drama, para el chisme, para rumiar problemas sin solución, para preocuparse por lo que otros piensan de ellas. No es falta de tiempo. Es redistribución patológica de energía. La energía que debería estar siendo usada para construir sus vidas está siendo toda desviada para mantener sistemas neuróticos funcionando. Y aquí está la paradoja más cruel que he observado en la sociedad moderna, y que probablemente ustedes están viviendo en este preciso momento. Cuanto más intentan ser responsables, ser maduros, hacer lo correcto según los estándares sociales, más energía desvían de los canales correctos y más agotados se sienten. Es al revés de lo que les enseñaron, ¿no es así? Les dijeron que ser adultos es renunciar a sus sueños, es aceptar la realidad, es hacer lo que debe hacerse aunque no quieran. Y creyeron. Se enorgullecen de eso. Miran a las personas que siguieron sus corazones y piensan inmaduras, irresponsables. Pero aquí está la verdad cruda que 40 años de práctica clínica me enseñaron. Esas personas irresponsables, que siguieron sus pasiones, tienen más energía a los 60 años que ustedes a los 40. ¿Saben por qué? Porque su energía fluye por los canales correctos. No están desperdiciando libido manteniendo máscaras o reprimiendo quienes son. Su ecuación es simple. Energía total igual a energía disponible. Casi nada desviado. Mientras tanto, ustedes, la persona responsable, tienen una ecuación que se ve así: energía total igual a 20% disponible más 80% desviada. Y se preguntan por qué no pueden ni levantarse de la cama algunos días. Aquí está el insight que debería estar en letras grandes en todas las escuelas: vivir una vida auténtica no es un lujo. Es una necesidad energética. No es hacer lo que te hace feliz, en un sentido hedonista y superficial. Es alinear su yo consciente con su yo inconsciente para que la energía fluya correctamente. Es supervivencia psíquica. ¿Y saben qué es lo más irónico? La sociedad les vende lo contrario. Les dice que tienen que sacrificar quienes son para tener éxito, para ser aceptados, para estar seguros. Pero ese sacrificio está literalmente drenando su fuerza vital. Están intercambiando su energía por aprobación social. Y al final, se quedan sin energía y sin aprobación, porque nadie admira genuinamente a una persona agotada que solo está fingiendo vivir. El principio de equivalencia no miente. La matemática de la psique es implacable. Pueden engañar a su mente consciente con racionalizaciones y justificaciones. Pero no pueden engañar a la redistribución energética. Sucede, quieran o no, sepan o no. Y por eso están cansados. No porque trabajen demasiado. No porque duerman poco. Sino porque están viviendo mal. Y su psique lo sabe, aunque no quieran admitirlo. Ahora que entendieron la teoría, déjenme mostrarles cómo se manifiesta en el absurdo cotidiano de la vida moderna. Y cuando digo absurdo, no exagero.
Si pudiera volver a la vida por una semana y observarlos de cerca, no sabría si reír o llorar, probablemente ambas cosas a la vez. Comencemos con un escenario que apuesto que conocen bien, el lunes por la mañana. Son las 6:30, suena el despertador y sienten como si les hubieran inyectado concreto en las venas durante la noche. Se arrastran hasta la ducha, toman ese café que es más una inyección de sobrevivencia que una bebida, y salen para trabajar con la expresión de quien va a su propio funeral. Pero esperen. Esa misma persona, ustedes, el viernes por la noche, cuando alguien menciona que habrá un encuentro con amigos para hablar del tema que aman, de repente está saltando de la silla, ojos brillando, haciendo planes. A las 11 de la noche todavía están allí, hablando, riendo, sin ningún signo de cansancio. Llegan a casa a medianoche, energizados. Según la lógica que aprendieron, esto es imposible. Estaban agotados hace pocas horas. ¿Cómo pueden estar llenos de energía ahora? La respuesta, queridos amigos, es el principio de equivalencia en acción, vivo y en colores. Cuando hacen algo que resuena con su verdadero yo, la energía deja de desviarse y comienza a fluir. Es como desatascar una cañería, de repente el agua brota. Déjenme contarles un caso clásico que veía repetidamente en mi consultorio, con pequeñas variaciones, pero siempre con el mismo patrón. Voy a llamar a esta paciente Elena, una mujer de 52 años que llegó a mí diciendo, Dr. Jun, ya no puedo más. Estoy agotada. No tengo energía ni para respirar. Elena trabajaba en un empleo administrativo bien pagado, pero que describía como ver secar la pintura. Tenía una rutina impecable, se levantaba temprano, cuidaba la casa, iba a trabajar, regresaba, preparaba la cena, veía una hora de televisión, y se dormía. ¿Fin de semana? Limpieza de la casa, alguna obligación social que no podía rechazar, y más televisión. No tengo tiempo para nada más, me decía. Apenas logro con lo básico. Entonces le pregunté, Elena, ¿qué te gustaría hacer si tuvieras tiempo y energía? Ella dudó, porque hacía años que nadie le hacía esa pregunta, ni siquiera ella misma. Pero eventualmente confesó, siempre quise pintar. Desde niña. Pero eso es cosa de gente que tiene tiempo de sobra, ¿no? Yo tengo responsabilidades. Entonces hice algo que le pareció loco en ese momento. Le dije, Elena, quiero que compres pinturas y un lienzo esta semana. Y quiero que pintes durante una hora, no importa qué. Si te sientes más cansada después de eso, nunca más hablaremos de esto. ¿Saben qué pasó? Pintó durante 4 horas seguidas. Se olvidó de cenar. Perdió la noción del tiempo. Y cuando finalmente paró, a las 11 de la noche, no estaba agotada, estaba radiante. Por primera vez en años, tenía energía de sobra. Pero Dr. Jun, me dijo en la sesión siguiente, esto no tiene sentido. Ya estaba cansada y aún así pinté 4 horas. Debería estar muerta. Pero estoy más viva que nunca. Tiene todo el sentido, Elena. Todo el sentido del mundo. La energía que estaba desviada para mantenerte atrapada en una vida que no es tuya finalmente encontró su canal correcto. El principio de equivalencia nunca falla. Ahora hablemos de una de las mayores farsas que la industria moderna inventó, el llamado autocuidado. Eso me saca de quicio, y miren que soy un hombre que murió hace décadas y aún puedo irritarme con eso. Son bombardeados con mensajes sobre autocuidado. Hagan un masaje. Tomen un baño relajante. Compren este producto. Hagan esta meditación. Y hacen todo eso, gastan una fortuna, dedican tiempo, y siguen agotados. ¿Saben por qué? Porque autocuidado no es mimar su ego.
No es dar un gusto superficial a su persona cansada. Autocuidado es dejar de traicionar su alma. Eso es todo. Nadie les dice eso porque no se puede vender en un frasco bonito de 29,99. Les doy un ejemplo que reconocerán inmediatamente: esa persona que todos los sábados va al spa, se hace las uñas, se da masaje, compra ropa nueva, saca fotos bonitas para Instagram mostrando cómo se cuida. ¿Y el lunes? Está igual o más agotada que antes. ¿Por qué? Porque intenta poner una curita en una hemorragia. El principio de equivalencia no se interesa si se hicieron un masaje. No le importa si meditaron 20 minutos. Solo quiere saber una cosa: ¿están viviendo alineados con quienes son o están desperdiciando energía manteniendo una farsa? Si la respuesta es la segunda, pueden hacer spa todos los días y no servirá de nada. Es como tratar de llenar un balde roto: pueden verter agua todo lo que quieran, pero nunca se llenará. Ahora que entienden el problema, y es un problema tan profundo como invisible, hablemos de la solución. Porque créanme, existe. No es magia, no es charlatanería de autoayuda barata. Es ciencia psicológica profunda con un toque de sentido común cómico. Imaginen su psique como un sistema hidráulico. Si la cañería está rota, el agua se pierde. Si el tubo está tapado, el agua no circula. Lo que necesitamos es identificar dónde están los bloqueos y dónde ocurren las fugas. ¿La buena noticia? Esta arquitectura puede ser reconstruida, paso a paso. No será rápido ni fácil, pero valdrá cada gota de esfuerzo. Aquí entra una cuestión crucial: la reconexión del yo consciente con el yo inconsciente. ¿Qué significa esto? Simplemente dejar de lado las máscaras sociales, las expectativas externas, los guiones aprendidos, y comenzar a escuchar ese susurro interno que ha sido barrido bajo la alfombra. Porque cuando empiezan a integrar estos dos lados, la energía que antes se desperdiciaba en secretos, mentiras y represiones se transforma en fuerza vital auténtica. Es como cambiar una batería vieja y descargada por una nueva, recargable e infinita, siempre que la cuiden. Pero calma, no estoy diciendo que se conviertan en un monje zen de la noche a la mañana. La reconexión es, ante todo, una práctica diaria, una construcción lenta, como esculpir una estatua que revela su verdadera forma poco a poco. Empiecen con poco, observen sus hábitos energéticos, perciban dónde se sienten drenados, y cuestionen las historias que se cuentan a sí mismos para justificarlo. Hagan preguntas incómodas: ¿realmente estoy viviendo lo que importa para mí o solo cumplo un guión de conveniencia social? El método más simple que recomiendo, y que Elena comenzó a practicar en mi consultorio etéreo de Zúrich, es el momento de autenticidad. Dedicar algunos minutos al día a hacer algo que resuene genuinamente con su yo interior, sin presiones, sin juicio. Puede ser escribir, pintar, bailar, o simplemente no hacer nada más que respirar conscientemente. Y repitan esto como un mantra personal: mi energía importa. Mi autenticidad importa. ¿Suena simple? Lo es. Pero no se equivoquen, es revolucionario. No esperen soluciones tecnológicas para algo tan arcaico y humano como el alma. ¿Apps de mindfulness? Útiles, pero no mágicos. ¿Terapias de moda? Interesantes, pero no sustituyen el trabajo cotidiano del alma. Y, por favor, cuidado con esos gurús que prometen curas instantáneas. El alma no funciona como un electrodoméstico. El camino de la reconexión está lleno de altibajos, de confrontaciones internas y, claro, de muchas risas, porque la psique tiene sentido del humor y no resiste una buena sátira. La risa es, por cierto, un excelente síntoma de que están comenzando a sanar. Llegamos a la parte que a muchos les gusta: el manual práctico para sobrevivir y hasta prosperar en el caos moderno. Les voy a pasar algunas herramientas que pueden empezar a usar ahora mismo,
que no implican recetas mágicas, sino una invitación a mirar hacia adentro con honestidad y coraje. Primero, pongan la palabra no en limpio. Así es, no es una palabra mágica que la mayoría de las personas olvidan que existe. Diciendo no a lo que no resuena con su yo verdadero, estarán redireccionando energía de vuelta a ustedes, y eso es política energética sofisticada. Segundo, creen un ritual diario de desconexión consciente. Se vive en estado de hiperestimulación constante, es como intentar recargar el celular mientras lo están usando. Desconectarse no es solo publicar una foto en la playa, es silenciar el ruido mental y dar espacio para que la energía psíquica respire. No tengan miedo del silencio y la soledad, son poderosos aliados en la reconstrucción de la energía vital. La cultura moderna pinta la soledad como un monstruo, pero en realidad es una oportunidad de oro para escuchar lo que su alma realmente quiere decir. Cultiven momentos diarios en una especie de retiro interior, aunque sea en la fila del supermercado o en el autobús. La práctica de la atención plena sin juicio permite que la energía reprimida encuentre salida y se reorganice. Mírense adentro y denuncien a los dos mayores ladrones de energía psíquica que existen, el autoconocimiento crítico y las expectativas ajenas internalizadas. ¿Se han dado cuenta de lo agotador que puede ser intentar ser siempre perfecto, aprobado, amado? Esa búsqueda incansable roba energía y hace que giren dentro de una jaula dorada imaginaria. Libérense de esas cadenas. Recuerden, ser humano es ser imperfecto y contradictorio. Es el caos lo que sostiene su energía creativa, no la rigidez. Y ahora llegamos al punto culminante de este viaje energético. Reconectarse con su verdadera fuente de energía es una revolución interna que transformará cada aspecto de su vida. No esperen un cambio inmediato o dramático, la verdadera transformación ocurre en la constancia, en el compromiso con su yo más profundo. Eso es lo que llamamos proceso de individuación, el camino para convertirse en quienes realmente son. Se liberarán de las cadenas invisibles del agotamiento espiritual y ganarán, finalmente, esa energía vibrante que parecía imposible. Reirán, llorarán, se redescubrirán y agradecerán por haber despertado. Los invito, no, exijo, que dejen de vivir a medias, que abandonen las máscaras asfixiantes y elijan ser enteros, con todos sus defectos, bellezas y contradicciones. Vivir auténticamente no es un lujo, es una supervivencia psíquica. Y ustedes merecen no solo sobrevivir, sino florecer. Recuerden, el cansancio que sienten es la voz del alma clamando por libertad. Escuchen esa voz, y déjenla guiarlos fuera de la oscuridad del agotamiento. Si han llegado hasta aquí, felicitaciones. Ya están un paso más cerca de la verdadera libertad energética. Ahora, quiero que se comprometan a buscar, cada día, ese momento de autenticidad del que hablamos. Mientras están aquí, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con esa persona que siempre está cansada y necesita escuchar este mensaje, y suscribirse al canal, ¿qué diría Jun? Si desean profundizar aún más, accedan a nuestra playlist dedicada a este tema del agotamiento y la reconexión energética, el camino hacia una vida más auténtica y llena de vitalidad. El viaje no termina aquí, apenas está comenzando. Sean pacientes, curiosos y, sobre todo, amables consigo mismos. Hasta la próxima.